El domingo se abren de nuevo las urnas para los ciudadanos de Cataluña. El adelanto electoral decidido por Aragonés ante la imposible aprobación de los presupuestos de su gobierno ha removido la vida política de Pedro Sánchez. Por eso, entre otras cosas, dijo el presidente que necesitaba 5 días para pensar. Y después apareció en campaña. La apuesta de Sánchez por Salvador Illa es la esperada, pero habrá que ver qué dicen las urnas. Todo está por decidir y a estas horas la incertidumbre es plena. Si gana Illa y le sigue Puigdemont, ¿habrá acuerdo? Si es Esquerra Republicana el partido que sume con Illa, ¿firmarán un pacto? ¿Sería posible un pacto Junts-Esquerra Republicana? ¿Y qué harán Illa y el Partido Popular si este último tuviera una llave? Hay quien dice que ni siquiera con un gobierno Esquerra Republicana Junts las reivindicaciones independentistas van a volver a ser lo que fueron. Carreras, que es catedrático de Derecho Constitucional, que es firmante de ese manifiesto que pide que el próximo domingo en Cataluña se vote a los partidos constitucionalistas, que sea un voto constitucionalista, pero que se excluye de ese voto constitucionalista al PSC, el Partido Socialista de Cataluña, y que en su día fundó también Ciudadanos. Don Francesc de Carreras, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, veo que usted no cree mucho en las encuestas, de momento, en las que se han publicado. ¿Qué le dice su intuición de lo que puede pasar el domingo en Cataluña? Pues mi intuición es que depende de la participación. En las últimas elecciones hubo muy poca participación, o sea, el año 21 muy poca. Había COVID y todo esto, pero fue mucho menor que en otros sitios que también había COVID. Entonces, esto depende. Aquí hay un fondo en Cataluña de voto que se abstiene en las autonómicas y va a votar en las generales. Por tanto, la comparación con en julio pasado no sirve mucho. Nunca ha servido. Y en esto, pues, esta ventaja del PSD, pues seguramente la diferencia es muy grande y posiblemente sea así, pero tanta, no lo sé. Y después, vamos a ver, esto jueves, el domingo son las elecciones, pero en este periodo precisamente es en el que puede comparecer un señor que se llama Puigdemont, entrando por donde, no se sabe por dónde, pero entrando y compareciendo en medio de Barcelona, de Gerona, donde sea. Y entonces pues será detenido, entonces estará un tiempo, después ya se lo pondrá en libertad rápidamente, pero esto puede dar también un cambio, ¿eh? Yo no digo que esto pase, porque además yo creo que Junts, que ha hecho una política como muy demagógica en cierta manera y tal y cual, ahora quiere dar la sensación de que es la antigua convergencia y recuperar este público, ¿no? Los días anteriores a las elecciones todo suele ser, en general todo suele ser bastante raro. Ya, pero en ese sentido le pregunto, ¿usted cree que al final, si se confirman estos datos que se han publicado últimamente, ahora mismo estábamos hablando de una encuesta que ha publicado el diari de Andorra, que deja a Puigdemont a solo un escaño de Salvador Illa, o sea que estaría ganando ahora mismo entre 6 y 9 diputados y Junts entre 3 y 6, de tal forma que efectivamente estaría echándole el aliento en el cogote Puigdemont a Illa. Si esto fuera así, usted ve a Puigdemont siendo, presidente de la Generalitat, porque Illa no tiene más remedio que hacerle presidente, en la medida en que de no hacerlo así le pasaría factura a Sánchez en la Moncloa, el señor Puigdemont. Sí, esto que dice no me extrañaría nada. E incluso amigos que viven en Cataluña me lo han dicho hace tiempo. Puigdemont ganará. En su público, es que supera en personalidad, en actitud y tal, supera a este pobre hombre aragonés que, en fin, que es un chico que hace méritos, pero que no tiene ningún carisma, ¿no? Y la diferencia entre Junts y Esquerra, aunque a veces parece que es mucha, yo creo que no es tanta. Hay un trasvase de votos continuo siempre, hace 25 años como mínimo, cuando Esquerra empezó a tener fuerza, hay un trasvase de votos de Esquerra a Junts, de Junts a Esquerra, según las circunstancias, y ahora tocaría a Junts, ¿no? Sobre todo el último año de Puigdemont, que realmente ha sido un político sumamente hábil, aprovechando la debilidad, todas las concesiones que está dispuesto a hacer Sánchez para seguir en el gobierno, y las ha aprovechado todas, ¿no? Y
y no me extrañaría. Y después en los últimos días electorales, el que está subiendo el día de las elecciones aún sube más. Es una tendencia ascendente. O sea, en lo que detectan los sondeos, pues cuando uno asciende en las últimas semanas, pues al final todavía sube más, en general. Y no me extrañaría nada. Piense que... sí, dígame. Sí, no, le pregunto, señor de Carreras, porque hablábamos antes del manifiesto que usted, entre otros 80.000, ha firmado. Manifiesto que dice, hombre, hay que votar constitucionalismo el próximo domingo en Cataluña, y ahí se excluye, en ese manifiesto se excluye lógicamente el voto al Partido Socialista de Cataluña, en el convencimiento de que, vamos, votar al PSC y ahí es como dárselo a Puigdemont o a Esquerra, porque ese partido no va a gobernar, y si lo hace será siendo presidente el independentismo, ¿no? Efectivamente. ¿Están ustedes de acuerdo de que votar ahora mismo, el voto útil sería Puigdemont en ese caso, votando al PSC? Claro, o sea, perdona, a ver qué me pregunta exactamente al final. Sí. Si votar a Puigdemont es votar al PSC o al revés. Si votar al PSC termina votándose a Puigdemont o a Esquerra. Sí, claro. Y a Sánchez. Piense que estas elecciones, estratégicamente, de estas elecciones depende en parte el gobierno de Madrid, la estabilidad de Sánchez en el gobierno, porque si le retira el apoyo Puigdemont, porque aquí o Esquerra le retira el apoyo, Sánchez ya no tiene mayoría. Es que Sánchez está viviendo en un alambre, una cuerda floja, que en cualquier momento se puede caer. Esto a veces no nos damos cuenta, pero puede pasar en cualquier momento. Entonces, las elecciones catalanas serán en este momento incluso más que las europeas, que seguramente le irán mal al PSOE, pero que, bueno, no perjudicarán desde el punto de vista no habrá enfrentamiento entre en este caso entre el PSOE y los independentistas catalanes, sino que será otra cosa. Entonces, yo creo que estas elecciones catalanas tienen una profunda repercusión en España, ¿no? En el gobierno de Madrid, ¿no? Y esto lo que nos estamos jugando estos días, y sobre todo lo que se está jugando Sánchez, ¿no? Usted participó en la fundación de Ciudadanos en su día, señor de Carreras, y le pregunto, claro, es una pregunta que nos solemos hacer cada vez que hay elecciones en Cataluña. Claro, en el año 2017 Arrimadas ganó las elecciones con 36 escaños, no lo olvidemos. Entonces, ¿dónde cree usted que se ha ido a partir de entonces el voto de Ciudadanos? ¿Quién está llevándose ese voto? Y ahora, ¿dónde irá ese voto, por ejemplo, en estas elecciones? Yo creo que el voto, vamos a ver, el año 17, en que Arrimadas sacó 36 escaños, participó el 79% de los catalanes. Fueron a votar el 79%, es mucho, es un porcentaje el más alto de la historia de todas las autonómicas, con diferencia. En las siguientes, el año 21, fue el 53%, casi 30%, casi 30% menos, 20 y muchos por cien menos. Entonces, estos que no fueron a votar, la mitad, más o menos en los cálculos, la mitad, dos terceras partes de los que se abstuvieron en el 21 eran voto que había ido a Ciudadanos en el 17, y los otros fueron voto independentista. Entonces, ¿qué pasará esta vez? Ciudadanos obviamente no sacará ningún diputado. ¿Y a dónde irán estos? Se puede ir a la abstención, que seguramente muchos harán esto, otros se pueden ir al PP o a Vox, y otros se pueden ir al PSC. Entonces, el reparto de abstención, PP, Vox o PSC, es un poco una incógnita. En su artículo de hoy en Diogetit, que ha titulado "Votar a Illa es votar a Sánchez", dice que el PSC de Illa es el tonto útil del escenario electoral,
es el colaborador necesario, lo ha sido, lo sigue siendo, y Sánchez necesita un PSC más obediente que nunca, efectivamente, para que pueda, si gana, pues pueda ceder los trastos a Puigdemont, con el convencimiento de que cediéndole a Puigdemont los trastos de la Generalitat, él salva su trasero en la Moncloa. Y también habla, por cierto, del mayor trapero. ¿Qué opina de ese fichaje que ella anunció de restituir a Trapero al frente de los Mossos de Escuadra si él pudiera formar gobierno? Me ha parecido ya el colmo. O sea, Trapero, que era el jefe de los Mossos de Escuadra, el jefe de la policía catalana el año 17, o bien fue desleal y se puso a favor de la independencia, o bien fue un inútil. Fue una persona absolutamente que le entraron en fin, se prepararon no sé cuántos colegios para votar, entraron las urnas venidas de China y no sé cuántos, sin él enterarse. O bien es un inútil, o bien es una persona desleal a la función que tenía que hacer. Entonces, el fichaje de Trapero por parte del PSC me parece inconcebible, me parece un fallo inmenso, enorme. Porque este hombre o es inútil o es una persona desleal, y desleal puede ser también al mismo PSC. Entonces yo creo que están desvariando, francamente. Están desvariando mis amigos del PSC, están desvariando porque yo creo que porque están muy temerosos, tienen mucho miedo de perder y de que gane el independentismo. Y con esto... Y esto repercute mucho en el gobierno central, absolutamente, en el gobierno central. Y el gobierno central ha tratado, o sea, el gobierno de Pedro Sánchez ha tratado muy mal al PSC. Ha entrevistado en Suiza y no sé qué, sin contar con el PSC. En Bélgica, sin contar con el PSC. Ha quedado humillado. El PSD es un partido en estos momentos humillado y sigue siéndolo y no lo reconoce. Claro, porque al final, como usted sostiene, gane o pierda quien gane o pierda, los que siempre van a ganar son los separatistas. El independentismo es el que va a gobernar. Si es que al final hay posibilidad de que gobiernen, porque siempre se pondrán de acuerdo, por más que se repudien, ¿verdad? Sí, exacto. No tiene ninguna duda. Miras las cifras y lo que no puede es ganar el constitucionalismo, es decir, la suma de PP y Vox. Ciudadanos ya lo doy por partido que no remontará, que no darán ni de mucho una posible mayoría. Y ¿quién inclina esto? El PSC. Si el PSC estuviera del lado constitucionalista, puede decir, pueden ganar los constitucionalistas, claro. Pueden ganar los que son partidarios de la legalidad, que esto es ser constitucionalista. Sí, señor. Y en cambio, pero como el PSC no está en esto, ni lo estuvo en el 17, ni en el 21, ni antes, ni en el 4, en las elecciones de las elecciones del 3, que después salió el presidente Maragall para hacer un nuevo estatuto, que no sabía de nada, y ha sembrado todo esto. Y ha contagiado a toda España, porque tengan en cuenta que el PSC fue el primero que dijo que había que pactar con los nacionalistas para ganar. El pacto del Tinel famoso, sí. Y al PP apartarlo. Esto que ahora es un poco lo peor de la situación política española, total española, esto lo empezó el PSC en Cataluña simplemente por afán de poder. Simplemente por afán de poder. Y además, aliarse con Esquerra Republicana para hacer un estatuto era demencial. Aliarse con Esquerra Republicana para hacer política de vivienda, pues puede ser algo que se puede entender, ¿no? Obras públicas, qué sé yo. Pero un nuevo estatuto, al final Esquerra no votó el nuevo estatuto, además, porque vamos a ver, aquí están los tontos, es decir, y después están los listos. Y los listos son, además de listos, son, leales a sus principios, porque Esquerra siempre ha dicho que quiere la independencia. Y Junts, lo que era convergencia y tal, no lo decía, pero a partir del año 12 también lo ha dicho. Y no se lo esconden, y se saltan las leyes. Hoy ha salido el periódico, ha visto que de 700, me parece que hay unos 900 municipios en Cataluña, más o menos, pues 700 no tienen la bandera española puesta en el municipio, en el ayuntamiento, ¿no?
700. Sí, ¿Qué sí. hace la delegación del gobierno de Madrid? ¿Qué hace? Nada. Una agrupación privada que preside mi amigo Pepe Domingo es el que ha contado esto, lo ha denunciado y tal y cual. Los otros no hacen nada. Lo más característico de esto que se llama el procés, que sigue y que nunca ha parado de existir, es la desobediencia al derecho. La desobediencia al Estado de Derecho, la desobediencia a las leyes de manera descarada. Entonces, esto se ha dejado hacer desde el gobierno desde el gobierno central, ¿no? Y además como el gobierno central depende de los votos de esto seguirá. Y ahí es donde está la importancia de estas elecciones catalanas. No tanto en Cataluña, sino en la posibilidad de que pueda caer o no el gobierno central. Y como el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, no quiere caer a toda costa, no quiere dejar el gobierno, y lo hemos visto repetidas veces, en las últimas semanas más, pues dirá que sí a todo lo que quieran los independentistas. Eso es así, sí. Pues don Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, fundador de Ciudadanos en su día. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.